¿Alguna vez te has preguntado cómo comenzó todo? ¿De dónde venimos? Mucho antes de los imperios, antes de que el primer ser humano caminara sobre la tierra, antes de que el tiempo mismo tuviera un nombre, solo existía Dios. Imagina un vacío infinito, una existencia sin forma, y de repente una voz resuena en la nada, una voz que es poder puro, que es vida misma. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con estas simples pero monumentales palabras, la eternidad se fracturó para dar paso a la historia. El caos informe y oscuro comenzó a retroceder. Dios dijo, hágase la luz, y la luz inundó la existencia, separando el día de la noche. Fue el primer amanecer del universo. No fue una explosión aleatoria, sino un acto deliberado, un diseño divino que se desplegaba con cada palabra. Al segundo día, Dios separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, creando la expansión que llamamos cielo. Era como si un artista estuviera preparando su lienzo, estableciendo los límites y el escenario para la obra maestra que estaba a punto de pintar. Cada elemento, cada ley física que hoy estudiamos, fue puesta en su lugar por su sabiduría. El tercer día, la obra continuó con una belleza asombrosa. Dios ordenó que las aguas se juntaran en un solo lugar y que apareciera lo seco. Así nació la tierra firme, los continentes, pero no la dejó árida y vacía. Con otra orden, la tierra produjo vegetación, plantas que daban semilla y árboles que daban fruto. Imagina el primer brote verde surgiendo del suelo, la primera flor abriéndose al sol. El mundo se vestía de vida, un tapiz de colores y texturas que cubría el planeta. Llegó el cuarto día, y Dios miró hacia la inmensidad de los cielos. Dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y así creó el sol para gobernar el día, la luna para gobernar la noche, y las estrellas. Millones y millones de puntos de luz encendidos como antorchas en la oscuridad del infinito, no solo para dar luz, sino también como señales para las estaciones, para los días y los años. El cosmos se convirtió en un reloj perfecto, marcando el ritmo del tiempo que acababa de nacer. Al quinto día, el silencio de los mares y los cielos fue roto. Dios dijo, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Y de repente, los océanos se llenaron de vida. Criaturas de todas las formas y tamaños, desde el pez más pequeño hasta la gran ballena, comenzaron a surcar las profundidades. Y en el aire, las aves desplegaron sus alas por primera vez, llenando el cielo con sus cantos y su vuelo. Dios vio que era bueno, que su creación bullía de vida y movimiento. Y entonces llegó el sexto día, el clímax de la creación. La tierra ya estaba preparada, llena de vegetación y habitada por criaturas en los mares y en los cielos. Dios creó a los animales terrestres, el ganado, los reptiles y las bestias salvajes, cada uno según su especie. El mundo estaba completo, vibrante, un ecosistema perfecto, pero faltaba algo, faltaba la joya de la corona. Fue entonces cuando Dios dijo algo diferente, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No fue una orden a la creación, sino una deliberación divina. Tomó polvo de la tierra, moldeó una figura con sus propias manos y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. No era solo otra criatura, llevaba la huella digital del Creador, la capacidad de amar, de razonar, de elegir. Para que Adán no estuviera solo, Dios creó a Eva de su propia costilla, una compañera idónea. Juntos fueron puestos en un lugar perfecto, un jardín llamado Edén, un paraíso donde caminaban y hablaban con Dios en la frescura del día. No había enfermedad, ni dolor, ni miedo, ni muerte. Era una comunión perfecta entre el Creador y su creación más amada.
Tenían todo lo que necesitaban y una sola regla simple: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero en este paraíso, una sombra acechaba. El enemigo, Satanás, disfrazado de una astuta serpiente, se acercó a Eva. No usó la fuerza, sino la duda. Sus palabras fueron veneno sutil. ¿Con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto? Sembró la desconfianza, sugiriendo que Dios les estaba ocultando algo bueno, que si comían de ese fruto, sus ojos serían abiertos y serían como Dios. La tentación fue demasiado fuerte. La promesa de poder y conocimiento nubló el mandato de amor y obediencia. Eva tomó del fruto, comió y le dio también a Adán, quien comió con ella. En ese instante todo cambió. Sus ojos fueron abiertos, pero no a la divinidad, sino a su propia vergüenza y desnudez. La inocencia se perdió para siempre. El miedo, por primera vez, se apoderó de sus corazones y se escondieron de la presencia de Dios. La desobediencia trajo consigo la consecuencia inevitable, el pecado, y con el pecado, la muerte. La comunión perfecta se rompió. La tierra misma fue maldecida. Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén y la puerta fue cerrada. El paraíso se perdió. Pero aquí es donde la historia, lejos de terminar, realmente comienza. La caída no fue el final del plan de Dios. Fue, en realidad, el inicio de la historia más grande jamás contada, la historia de la redención. En medio de la sentencia y la oscuridad, Dios hizo una promesa. Una promesa de que un día un Salvador vendría para aplastar la cabeza de la serpiente y restaurar lo que se había perdido. Desde el Génesis se nos muestra que, aunque la humanidad eligió la oscuridad, Dios ya tenía un plan para traer de vuelta la luz. Fuera del Edén, el hombre conoció un mundo muy diferente. El dolor, la envidia y la muerte se hicieron presentes. La primera sangre derramada fue la de un hermano. Caín, consumido por la envidia, levantó su mano contra Abel. Ese acto terrible tiñó la tierra y abrió una herida profunda en el corazón de la humanidad. La maldad comenzó a multiplicarse como una plaga. Dios miró hacia la tierra y vio que la corrupción era total. Cada pensamiento, cada intención del corazón humano se inclinaba continuamente hacia el mal. La creación, que había sido tan buena y perfecta, estaba ahora manchada por la violencia y el pecado. Ante esta realidad desoladora, Dios tomó una decisión drástica: limpiar el mundo y empezar de nuevo. Un reinicio total. Pero incluso en medio de esa oscuridad generalizada, una luz de esperanza brillaba. Un hombre llamado Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. Noé era un hombre justo, íntegro en su generación, que caminaba fielmente con Dios. A él se le encomendó una tarea que desafiaba toda lógica humana: construir un arca gigantesca, un barco de dimensiones colosales, en tierra firme, lejos del mar. Imaginen la escena: Noé y su familia, trabajando día tras día, cortando madera, ensamblando vigas, calafateándolas juntas con brea. Mientras tanto, el mundo a su alrededor se burlaba. Lo llamaban loco, visionario, un anciano que había perdido el juicio. ¿Un barco en el desierto? ¿Para qué? ¿Una inundación que cubriría el mundo entero? Era una idea ridícula, impensable. Pero Noé no se dejó influenciar por las burlas ni por la incredulidad. Su fe era inquebrantable. Confiaba en la palabra de Dios y obedeció sin dudar, año tras año, década tras década. El arca era más que un simple barco. Era un refugio, un símbolo de la fe en medio de un mundo que se ahogaba en su propia maldad. Dios le dio a Noé instrucciones precisas, no solo sobre la construcción, sino también sobre quiénes debían entrar. Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas.
y junto a ellos una pareja de cada especie de animal que poblaba la tierra, y 7 parejas de los animales puros. Un ecosistema completo, listo para sobrevivir al cataclismo que se avecinaba. Cuando el arca estuvo terminada, llegó el momento. Los animales, guiados por un instinto divino, comenzaron a llegar en una procesión ordenada y pacífica, entrando de 2 en 2 en el arca. La gente miraba asombrada, pero su corazón seguía endurecido. Finalmente, Noé y su familia entraron también, y la puerta del arca se cerró. Fue Dios mismo quien la selló desde fuera. Durante 7 días, el mundo contuvo la respiración. El sol seguía saliendo, la vida continuaba como siempre. Quizás algunos pensaron que la locura de Noé había llegado a su fin. Pero entonces todo cambió. El cielo, antes despejado, se oscureció con nubes negras y amenazantes. Y no solo llovió. Las Escrituras dicen que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El agua no solo caía de arriba, sino que brotaba con una fuerza incontenible desde las profundidades de la tierra. La lluvia cayó sin cesar durante 40 días y 40 noches. El nivel del agua subió implacablemente, cubriendo primero los valles, luego las colinas y finalmente las montañas más altas. Todo lo que tenía aliento de vida en tierra firme pereció. La civilización que se había burlado de la advertencia fue borrada de la faz de la tierra. El arca, que había sido motivo de risa, ahora flotaba segura sobre las aguas, un santuario de vida en medio de la desolación universal. Durante meses, el arca navegó sin rumbo sobre un océano infinito, llevando en su interior la promesa de un nuevo mundo. Noé y su familia solo podían esperar, confiando en que Dios no los había olvidado. Finalmente, después de 150 días, las aguas comenzaron a bajar. El arca se posó suavemente sobre las montañas de Ararat. Aún tuvieron que esperar más tiempo hasta que la tierra se secara por completo. Noé envió primero un cuervo, que iba y venía. Luego una paloma, que al principio no encontró dónde posarse. A la semana siguiente la envió de nuevo y regresó con una hoja de olivo fresca en su pico. Una señal. La vida estaba regresando a la tierra. Finalmente, la tercera vez, la paloma no volvió. La tierra estaba lista. Cuando Dios les ordenó salir, Noé y su familia descendieron del arca a un mundo limpio, silencioso y renovado. Lo primero que hizo Noé fue construir un altar y ofrecer un sacrificio de agradecimiento a Dios. El aroma de esa ofrenda subió al cielo, y Dios hizo una promesa, un pacto eterno con Noé y con toda la humanidad. Y para sellar ese pacto, puso una señal maravillosa en las nubes, el arco iris. Este es el signo de la alianza que establezco entre vosotros y yo, y con todo ser vivo que esté con vosotros, para generaciones perpetuas, dijo Dios. Pongo mi arco en las nubes, y servirá de señal de la alianza entre la tierra y yo. Nunca más volveré a destruir toda carne con las aguas del diluvio. Cada vez que vemos un arco iris, recordamos esa promesa, un símbolo de la misericordia de Dios y de un nuevo comienzo. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los padres de toda la humanidad postdiluviana. Sus descendientes se multiplicaron y comenzaron a repoblar la tierra. Viajaron hacia el este y encontraron una llanura en la tierra de Sinar, y allí se establecieron. En ese momento, toda la humanidad hablaba una sola lengua y usaba las mismas palabras. Y unidos por un lenguaje y un propósito común, surgió una idea ambiciosa. «Vamos», se dijeron unos a otros, «construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Así nos haremos un nombre famoso y no seremos dispersados por toda la faz de la tierra». Este proyecto, conocido como la Torre de Babel,
no era solo una proeza arquitectónica, era un acto de orgullo y autosuficiencia. Era el intento del hombre de alcanzar el cielo por sus propias fuerzas, de hacerse un nombre para sí mismo, desafiando el mandato de Dios de llenar la tierra. Querían crear un centro de poder, un monumento a su propia grandeza. Dios observó su plan. Vio que su unidad de lenguaje les daba un poder que los estaba llevando a la arrogancia. He aquí que todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Para frenar esta soberbia y cumplir su propósito original de que la humanidad se extendiera por el mundo, Dios decidió intervenir. No lo hizo con un diluvio, sino de una manera mucho más sutil y profunda. Confundió sus lenguas. De repente, el que pedía un ladrillo recibía mortero. El que daba una orden no era entendido. La comunicación se rompió. La frustración y la desconfianza reemplazaron la cooperación. El gran proyecto se detuvo en seco. Incapaces de entenderse, los grupos de personas con lenguajes similares se agruparon y comenzaron a dispersarse, tal como Dios había querido desde el principio. La gran ciudad fue abandonada, y la torre quedó como un testimonio silencioso de la ambición humana frustrada. Fue llamada Babel, que significa confusión, porque allí confundió Dios el lenguaje de toda la tierra. Y desde ese punto, la humanidad se dispersó por todo el planeta, dando origen a las diferentes naciones y culturas que conocemos hoy. Cada uno de estos relatos, desde la primera sangre derramada hasta la torre inacabada, nos enseña lecciones profundas sobre la naturaleza humana, la fe, la obediencia y la soberanía de Dios. En medio de un mundo que a menudo se sentía dividido, fragmentado por sus propios caminos y creencias, hubo un llamado que no provino de un reino terrenal, sino del cielo mismo. Dios, en su infinita sabiduría, puso sus ojos en un hombre, alguien que a simple vista no parecía diferente de los demás. Su nombre era Abraham, y a este hombre Dios le dijo algo que cambiaría el curso de la historia para siempre. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y serás bendición para todas las familias de la tierra. Imaginen eso por un momento, dejar todo lo conocido, su casa, su cultura, su familia. No sabía a dónde iba, no tenía un mapa ni un itinerario claro, solo una voz, una promesa, y sin embargo Abraham creyó. Su corazón se abrió a la fe, a una confianza inquebrantable en un Dios invisible que le hablaba. Y esa fe, mis amigos, no solo lo convirtió en el padre de una nación, sino en un faro de esperanza para toda la humanidad. La promesa de Dios no era pequeña. Le dijo a Abraham que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, incontable como la arena de la orilla del mar. Pero la vida, como todos sabemos, no siempre es un camino fácil. Las pruebas llegaron, y algunas de ellas fueron devastadoras. La más grande, sin duda, fue la de su hijo, Isaac, el hijo de la promesa, el heredero a quien tanto anhelaban. En la montaña de Moriah, con el corazón desgarrado y lágrimas en los ojos, Abraham levantó el cuchillo, listo para ofrecer lo más preciado que tenía. ¡Qué momento de angustia, de dilema, de obediencia absoluta! Y justo en ese instante, en el clímax de su fe, una voz potente y clara retumbó desde el cielo. «¡Detente!». Dios había visto su corazón, había visto su disposición, su amor y su obediencia más allá de toda lógica humana. La fe había vencido la duda, había triunfado sobre el miedo y la razón. Abraham, una vez más, demostró que su confianza en Dios era inquebrantable, y Dios, a su vez, demostró su fidelidad y su amor. De Abraham nació Isaac, el hijo de la risa, e Isaac, a su vez, fue padre de Jacob, y de Jacob nacieron 12 hijos,
que se convertirían en las 12 tribus de Israel, el pueblo elegido por Dios para llevar su luz al mundo. Pero la historia no se detiene ahí. Ah, no, porque entre esos 12 hermanos hubo uno en particular cuya vida nos muestra que, incluso en las circunstancias más oscuras, el plan de Dios sigue adelante. Hablamos de José, un joven soñador, amado por su padre, pero envidiado por sus hermanos. ¿Recuerdan la historia? Fue vendido por sus propios hermanos, traicionado, alejado de su familia y finalmente encarcelado en una tierra extraña, Egipto. Para cualquier ser humano esto habría sido el final, la desesperación, la amargura, el abandono. Pero en Egipto Dios levantó a José. De ser un esclavo y un prisionero, fue elevado a príncipe, a la mano derecha del faraón. Su sabiduría y su interpretación de los sueños no solo salvaron a Egipto de una hambruna devastadora, sino que también, de una forma milagrosa y providencial, reunieron a su familia. Lo que el enemigo, lo que la envidia y la traición planearon para mal, Dios, en su infinita soberanía, lo transformó en una bendición inimaginable. José no solo salvó a su familia, sino que estableció la nación de Israel en Egipto, preparando el escenario para los eventos futuros que todos conocemos. Y así, mis queridos amigos, termina el libro del Génesis. No con un final trágico, no con lamentos y desesperación, sino con esperanza, con la promesa cumplida, con un pueblo establecido, con la evidencia irrefutable de que Dios tiene un propósito que se extiende más allá de nuestras dificultades y sufrimientos. La historia del principio, el Génesis, no es solo el relato de la creación, de los patriarcas y de los primeros pasos de la humanidad, es la preparación del camino para la redención. Nos muestra que desde el polvo, desde los huertos del Edén, desde el dolor de la separación y las promesas rotas, Dios siempre tuvo un plan perfecto, eterno, que culminaría no en un evento lejano e incomprensible, sino en el nacimiento de un Salvador. Y es con esa esperanza vibrante que resuenan las palabras que nos recuerdan que, mucho antes de que se creara el mundo, incluso antes del tiempo mismo, en el principio fue la palabra, y la palabra era Dios. El Génesis, entonces, no fue solo el comienzo del mundo tal como lo conocemos, fue el comienzo del amor eterno de Dios por la humanidad. Un amor que se ha manifestado una y otra vez a través de las edades, que nos alcanza hoy y que nos invita a formar parte de su maravillosa historia. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del Génesis. Espero que esta reflexión haya tocado vuestros corazones y os haya animado en vuestra fe. Si os ha gustado, no olvidéis darle un gran me gusta a este video, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ninguna de nuestras próximas aventuras. Vuestro apoyo significa el mundo para nosotros. Hasta la próxima y que Dios os bendiga.